con la aparición especial de Michaille Gómez. El día de hoy vamos a ver el código tipográfico. Mejor me voy a la biblioteca. Ay, Toño, te volviste a dormir. En el año de 1969 se crea el ARPANET, el cual sería un antecesor a lo que sería conocido como Internet en nuestros días. A partir de 1980, las grandes empresas comienzan a depender de las computadoras, y en 1993 comienza oficialmente la revolución digital de la era tecnológica, la cual ha alcanzado hasta nuestro día actual. En el año 105 a.C., los chinos inventan el papel. En el año 59 a.C., los romanos inventan el primer periódico, llamado Acta Diurna, del cual no sobrevive ninguna copia física. Entre los años de 1436 y 1450, el alemán Johannes Gutenberg modifica la imprenta que anteriormente crea China, creando también la tipografía. En el año de 1664 nace la Gazzetta di Mantova, que es uno de los periódicos más antiguos del mundo, el cual sigue siendo publicado regularmente en Italia desde 1664. Por ahí del año 1700 a.C., los cananeos inventaron un nuevo método de escritura que consistía en un alfabeto de 27 letras. Después en Grecia fueron creados dibujos y signos que tenían fonética. Alrededor del año 1000 a.C., los fenicios inventaron un alfabeto sencillo, el cual serviría de base para el actual. En el año 900 a.C., la Grecia antigua adoptó el alfabeto de los fenicios e introdujo la escritura alfabética de las vocales. Pues mira, la historia de la escritura comienza con la pintura rupestre, que eran dibujos o bocetos en algunas rocas o cavernas, principalmente en el era prehistórica. Las más viejas se remontan a casi 44.000 años en Indonesia. Después de eso pasan varios miles de años, hasta que más o menos en Mesopotamia y en Egipto surge la escritura al mismo tiempo en el año 3000, y era principalmente en jeroglíficos y tablillas de arcilla. Y luego... ¿Cómo que luego? Eso es solo el comienzo. Hay mucho que aún no conoces. ¿A poco sí? Sí, Toño, ve con Pablo el panda. Él sabe más al respecto. Hola, Toño. Me dijo el ratoncito que no entiendes este tema. Según yo sí lo entendía, pero a ver, dime más. No te preocupes, yo te explico. Muy bien, Toño. Para que puedas entender la tipografía hay que iniciar con la historia de la escritura, que en este caso será la pintura rupestre. Y esto es un dibujo o boceto que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente en los prehistóricos. El término rupestre derivado del latín rupestris y de rupes, que es roca. De modo que en un sentido estricto, rupestre haría referencia a actividad humana sobre las paredes de cavernas. Mesopotamia es la escritura que apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. Es probable que comenzara un poco antes en Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcilla de Uruk, alrededor del año 3300 a.C. En 1700 a.C., los cananeos usan un método de escritura con un alfabeto de 27 letras. En Grecia crearon dibujos o signos que tenían fonética. En el año 1000 a.C., los fenicios inventan un alfabeto sencillo, el cual serviría de base para el actual. En el año 900 a.C., Grecia antigua adopta el alfabeto de los fenicios e introduce la escritura alfabética de las vocales. En el año 105 a.C., los chinos inventan el papel. En el año 1436 a 1450, el alemán Johannes Gutenberg modificó la imprenta que anteriormente creó China, y él creó la tipografía. En el año 1702 se publica el primer periódico, el Daily Courant, de Inglaterra. En el año 1960 se crea el World Wide Web, que conocemos que es el www. En el año 1980 las empresas comienzan a depender de las computadoras. En el año 1993 al 2017 se hizo la revolución digital, era tecnológica. Ah, no manches, ¿no sabía eso?
Así es, Toño, pero es todo lo que sé. Si quieres saber más, ve con Leonel. Ah, caray, ¿cómo hice eso? Hola Toño, supongo que es hora de hablarte de la imprenta china. ¿La qué? Sí, la imprenta china comienza mucho antes de Gutenberg, cerca de 600 años. Los monjes chinos ponían tinta en el papel mediante un método conocido como xilografía. Usando esta técnica se presionaba con bloques de madera recubiertos con tinta sobre hojas de papel. Es decir, se tallaban palabras e imágenes. En bloques de madera se entintaban y luego se presionaba el papel sobre los bloques. Cada bloque consistía en una página completa de texto e ilustraciones. Uno de los libros más antiguos que se conservan impresos con este método es el antiguo texto budista conocido como el Sutra del Diamante, creado en el año 868. Por el año 1000 después de Cristo surgió una nueva idea procedente de Asia Occidental y había llegado al este de China. Esta técnica fue creada por el alquimista Pi Sheng y fue conocida como la imprenta de tipos móviles, donde en vez de bloques se usaban pequeñas piezas de arcilla, que se tallaban caracteres individuales y luego se entintaban. Los primeros tipos móviles fueron de arcilla, pero pronto se hicieron de madera y metal. Las ventajas de esta imprenta eran que se reducía el tiempo de producción de bloques y por otra parte el tipo móvil puede ser utilizado en varias ocasiones, por lo que se guardan materiales. Y por último, el tipo móvil es más pequeño que el bloque tallado, fácil de almacenar y conservar. No me digas. Y hay más, ¿verdad? Sí, adiós. ¿Qué? Sigo preguntándome cómo hago eso. Ya me toca, ¿verdad? Pues yo creo. De acuerdo, yo te voy a hablar de la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg, creada en el año de 1450 por Johannes Gutenberg, fue creada con el principal objetivo de perfeccionar la xilografía del momento, la cual es una técnica de impresión con plancha de madera en la que el texto o la imagen se talla a mano. Y para mejorarla utilizó los tipos móviles, que básicamente era elaborar pequeñas piezas de metal con una letra o signo en relieve y a la inversa para elaborar textos. Solo era necesario componerlo una sola vez para crear todas las copias, con el objetivo de reducir el tiempo de copiado y aumentar la tira de las copias. Pero antes Gutenberg se interesaba por la creación de espejos y por las piedras preciosas, abriendo un taller de artesanías junto con unos socios. Pero en el transcurso que pasaba, él se empezó a interesar mucho por los métodos de impresión ya existentes, investigándolos bastante tiempo y gastando mucho dinero del taller, el cual quedó en quiebra, defraudando a sus socios, los cuales a más tardar lo demandaron y tuvo que regresarse a su ciudad de origen, Maguncia, en Alemania. De ahí conoció a John Fust, un abogado, el cual se interesaba mucho por las investigaciones de Gutenberg, el cual apoyó monetariamente a Gutenberg con sus investigaciones. Más tardar, en 1450, fue cuando terminó su gran invento de la imprenta Gutenberg. En eso es considerado Gutenberg el padre de la imprenta. 3 años intentando disputarse el título con franceses, italianos, holandeses y alemanes. Uno de sus trabajos más destacados, más conocidos de Gutenberg, es la Biblia de 42 líneas, debido a que fue el primer libro impreso con tipografía móvil. El número de líneas tiene que ver con la cantidad de estas que presenta la Biblia en cada página. Oh, ¿aquí es donde me desaparezco yo? No lo sé, hermano. No sé cómo funciona esto. Oh, ¿y qué comías? Bueno, pues estaban ricos los peces. En serio no sé cómo estoy haciendo eso. ¿Hacer qué? Nada, no te preocupes. Mejor dime qué tienes de información para mí.
conejos tenemos una gran familia y la tipografía también. Para empezar, ¿qué es una familia tipográfica? Una familia tipográfica es un grupo de signos escriturales que comparten rasgos de diseño comunes, conformando todas ellas una unidad tipográfica. Los miembros de una familia, los tipos, se parecen entre sí, pero también tienen rasgos propios. Las primeras familias tipográficas son las humanas, también conocidas como venecianas. Este tipo de letra aparece en la ciudad del mismo nombre a finales del siglo XV. Imitaban el estilo de los manuscritos humanistas del Renacimiento, por lo que sus formas recuerdan a los trazos de una pluma. Es la primera tipografía para impresión que se atribuye al grabador Nicholas Jameson, y algunos ejemplos de las tipografías clásicas humanas son las Centaur o las Clostier. Las tipografías humanas tienen un trazo firme y un aire artesanal. Están solamente sentadas en sus remates amplios y cuentan con un asta de poco contraste. Su eje de modulación es oblicuo, son fácilmente identificables si nos fijamos en que la E minúscula tiene el filete inclinado, y los trazos son ascendentes, superan la altura de las mayúsculas, lo que las hace demasiado aparatosas para el idioma alemán, que utiliza mayúsculas en todos los sustantivos. El siguiente grupo son las garaldas, del siglo XVI. Su nombre es un homenaje a los dos creadores de los caracteres del Renacimiento italiano y francés, Aldo Manuzio y Claude Gramont. Se clasifican bajo este título las tipografías con serifas, que desde finales del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVIII eran de uso corriente en toda Europa. Algunos ejemplos de tipografías clásicas garaldas son las Bembo o la Gramont. La barra de la E pasa a ser horizontal, tienen mayor contraste entre los trazos gruesos y finos. Los remates son oblicuos, la altura de las mayúsculas es más baja que las ascendentes, tiene el peso medio en la apariencia general de los textos y diferencia de inclinación del eje de modulación de cada carácter. Las reales son las tipografías típicas del periodo neoclásico, por lo que reflejan en sus formas el espíritu racional de la época. Las tipos realistas nacen como resultado de la voluntad del rey Luis XIV de Francia de encontrar una sustituta a la Garamond. Cabe destacar que su nombre no tiene nada que ver con el movimiento artístico del realismo, sino que se debe a un encargo que el rey Felipe II de España realizó al tipógrafo Christophe Plantin. Algunos ejemplos de tipografías clásicas reales son la Baskerville, la Times Roman o la Bulmer. Las didonas. Este tipo de letra se desarrolla durante el periodo artístico del romanticismo y alcanza su máxima expresión entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, creadas por Didot y perfeccionadas por Bodoni. Son muy fáciles de reconocer, gracias a su verticalidad y gran contraste por sus serifas perfectamente horizontales. Algunos ejemplos de tipografías clásicas didonas son la Didot, la Bodoni o la Walbaum. Los ejes de modulación son totalmente verticales, contraste muy alto entre trazos gruesos y finos. Los trazos terminales son acabados en forma redonda y los remates finos y totalmente horizontales. Las mecanas aparecen durante la revolución industrial como tipos de rotulación, especialmente pensados para trabajos de publicidad. Son un grupo aislado que no guarda ninguna semejanza constructiva con el resto de los tipos romanos con remate. Tan solo el hecho de poseer asientos sus caracteres. Las tipografías de este grupo son Clarendon, Egyptian 505, Ionic, Lubalin Graph, Melior, Memphis, Rockwell Serifa y Volta. Tienen poco o ningún contraste entre el grosor del trazo. El interletraje es ancho. Los trazos terminales son generalmente del mismo grosor que las astas. La mayor parte de las tipografías de este tipo tienen trazos terminales cuadrangulares. Es también habitual que estas tipografías cuenten con una gran altura de las X. Las lineales, también llamadas de palo seco, estas tipografías se caracterizan por la ausencia de remates en los extremos. Aparecieron en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX, para su uso en impresos comerciales como carteles o etiquetas. Algunas tipografías de este grupo son Franklin Gothic, Monotype 215-216, Bureau Grotesque, Gothic 13, Impact, News Gothic, Trade Gothic y Victoria. Se caracterizan por reducir los caracteres a su esquema inicial. Las mayúsculas se vuelven a las formas fenicias y griegas y las minúsculas están conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos. Las incisas, un grupo aislado dentro de las romanas, al igual que las mecanos, son letras en la tradición romana más antigua, ligeramente contrastadas y de rasgo adelgazado o usuo.
Algunas de las tipografías de este grupo son Columna, Hiperpetua, Óptima y Trajano. Están ligeramente contrastadas y de rasgo adelgazado a usado. Sus astas son moderadamente cóncavas. No se puede hablar de remates, pero sus pies sugieren, tal como ocurre con la serif, una línea imaginaria de lectura, de modo que aunque no tenga remates, por construcción no puede hablarse de tipos de palo seco. Su ojo grande y sus ascendentes y descendentes finos hacen de él un tipo que, aunque es extremadamente difícil de digitalizar, es muy legible a cualquier cuerpo. A pequeña escala puede confundir y parecer de palo seco al perderse la gracia de su rasgo. Las scriptas son letras que imitan la escritura manual. Producida con plumilla, pincel o buril, son de inspiración caligráfica. A este grupo pertenecen Hyperion, Legend, Mistral y Rondo. Brush Script, Kaufman Script, Safino, Chopin o Script MT. Y por último, las manuales. Son caracteres del siglo XX, decididamente basados en originales dibujados a mano, con pincel, lápiz o cualquier otro instrumento. No representan ningún tipo de escritura, inadecuados para la composición de texto. Se emplean con fines publicitarios, por ejemplo, como banco o cartoon. ¿Apenas vas aquí? Sí, ya mejor explícale tú. En ese caso te diré sobre la división de las tipografías. Bueno, las familias tipográficas se dividen en 4. Primero están las romanas. Dentro de esta categoría se encuentran las antiguas. Su contraste es sutil, su modulación pronunciada y su trazo presenta un mediano contraste entre finos y gruesos. Modernas. Sus caracteres son rígidos y armoniosos, con remates finos y rectos, siempre del mismo grueso, con el asta muy contrastada y con una marcada y rígida modulación vertical. De transición. Tendencia a modular más las astas y a contrastarlas con los remates, presentando una gran variación entre trazos. Mecanos. Ninguna semejanza constructiva con el resto de los tipos romanos con remate. No tienen modulación ni contraste. Incisas. Son letras en la tradición romana más antigua, ligeramente contrastadas y de rasgo adelgazado. La siguiente división son las rotuladas. En esta entran las caligráficas, que con el tiempo la escritura caligráfica se hizo cada vez más decorativa. Cursivas. Suelen reproducir escrituras de mano informales, más o menos libres. Estuvieron muy de moda en los años 50 y 60. Y las góticas, de estructura densa, composición apretada y verticalidad acentuada, manchan extraordinariamente la página. Además, no existe conexión entre letras. Luego está la división palo seco. Aquí se encuentran las lineales, formadas por tipos de grosor de un trazo uniforme sin contraste ni modulación, siendo su esencia geométrica. Y las grotescas, caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son poco perceptibles y por ser muy legibles en texto corrido. Y por último se encuentran las decorativas, que se conforman por las de fantasía, que son similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas medievales. Por lo general son poco legibles. Y las de época pretenden sugerir una época, una moda o una cultura, procediendo de movimientos como la Bauhaus o el Art Deco. Anteponen la función a lo formal con trazos sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes. Oh, ya ni yo tengo tanta familia. Ya ni los conejos. Lo sé, esos conejos. Pero bueno, adiós. Por el alpiste de mi gallinero. ¿Qué haces tú aquí? Ya me toca, ¿verdad? ¿Qué? Supongo que sí. ¿En qué te quedaste? Pues me hablaron de una gran familia de letras y después el ratón desapareció. Letras. Ah, las letras. Bueno, pues yo te diré que... Ok, para comenzar, necesitas saber que la letra es todo aquel símbolo que colocado de manera coherente en una estructura acorde, representa el signo del abecedario de la estructura de un idioma. Se puede decir que la letra es un símbolo que fue diseñado para aceptar la transcripción de un sonido. Como ya sabrás, la palabra tipografía proviene del griego tipos, que significa molde, y grafein, que significa escritura. Te preguntarás, ¿qué es el tipo de letra? El tipo de letra dentro de la imprenta es conformada por la tipografía, redacción por computadora y la fotocomposición, mientras que en el ámbito informático es el carácter o glifo. Por otro lado, se les llama tipos de letras a los estilos que se utilizan en la caligrafía.
tales como la letra inicial, la letra capital, cursiva, magistral o gótica. También deberías de saber que a partir de las tipografías se pueden desarrollar asimismo la imagen corporativa de una marca o empresa y la clase de mensaje que se quiere dar a las personas en general. En cuanto a las letras como tal, implican un lenguaje visual. Se dice que las letras también tienen personalidades y que cada una transmite cosas diferentes en cuanto a la forma, espaciado, color y grosor. Ay, me parece que es mucha información, ¿me van a hacer dormir? ¡Ey! Pero si ya estás dormido, flojo. Te voy a mandar con jalea. ¿Ustedes me están teletransportando? Pues ni modo, yo también tengo sueño, pero ya me toca. La letra se divide en 23 partes. La primera es el ápice, la unión de dos astas en la parte superior de la letra. Continuaríamos con el apofigue, que es un pequeño trazo curvo que enlaza el asta vertical con los terminales o remates. Después está el asta, que es un rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no existiría. Después se encuentra el asta ascendente, el asta de la letra que sobresale por encima de las alturas de la X o ojo medio, y como su contraparte es el asta descendente, asta de la letra que queda por debajo de la línea de base. También está el asta ondulada, que es el rasgo de las S. Después seguiría el perfil, filete o barra, que es una línea horizontal entre las verticales, diagonales o curvas. También de igual forma se encuentra el brazo, que es un trazo horizontal o diagonal que surge de una asta vertical. Para continuar está el bucle o panza, que es un trazo curvo que encierra una contraforma. Y también se encuentra la cola, que es una prolongación inferior de algunos rasgos. También está la contraforma o contrapulsón, que es un espacio interno de una letra total o parcialmente encerrado. Y cómo olvidar la cruz o travesaño, que es un trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal. Continuaríamos con el cuello, que es un trazo que une la cabeza con la cola de la G. Después estaría el espolón, la extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto. Para continuar está la gota, lágrima o botón, que es el final de un trazo que no termina con una gracia o remate, sino con una forma redondeada. También se encuentra el hombro o un arco, que es un trazo curvo que sale del asta principal de algunas letras sin acabar cerrándose. También está el lazo, que es un trazo que une la curva con el asta principal. Continuaríamos con el ojal, que es un bucle creado en el descendente de la G o de caja baja. Después estaría la oreja, que es un pequeño trazo situado en la cabeza de la G o de caja baja. Para continuar estaría la pata, que es un trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras, también se puede llamar cola. Después estaría remate o gracia, que es un trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no es indispensable para la definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos. Después estaría la uña o gancho, que es el final de un trazo que no termina en remate, sino con una pequeña proyección de un trazo. Y para finalizar está el vértice, punto exterior de encuentro entre dos trazos de la parte inferior de la letra. Esa era toda la información que tenías que saber sobre la tipografía. Ahora solo volvamos a casa.